En el webinar de hoy, que llamamos Abordar el conflicto, vamos a tratar justamente de este tema. El conflicto es inherente al ser humano. Constantemente estamos inmersos en diferentes conflictos, no solo con otras personas, sino a veces con nosotros mismos. La toma de decisiones o elegir la mejor solución ante un problema determinado pueden suponer un conflicto para cualquier persona. Como seres sociales que somos, estamos continuamente relacionándonos con otras personas y a partir de esa interacción aparecen frecuentemente conflictos de mayor o menor medida, pero siempre nos plantean cuestiones que tenemos que abordar si no queremos que la situación claramente empeore. Por lo tanto, vamos a abordar, como les digo, la cuestión del conflicto en este webinar. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es un desacuerdo o una tensión emocional que surge de la incompatibilidad de necesidades, objetivos, sentimientos, visiones o deseos. Fíjense que además de los aspectos puramente, digamos, racionales que serían las necesidades y los objetivos, están los sentimientos, las visiones y los deseos que son puramente emocionales. Por lo tanto, tiene dos elementos o dos componentes o puede haber conflictos de estos dos estilos. El conflicto es una parte normal de la vida y se debe a que, como ya hemos dicho, las personas somos individuos y los individuos tenemos, por una parte, una gran pulsión, una gran necesidad de pertenecer a grupos y al mismo tiempo tenemos una gran necesidad de diferenciarnos de los demás. De tal manera que el conflicto puede surgir precisamente por esta doble necesidad que tenemos. Por una parte, pertenecer a un grupo humano y por otra parte, la necesidad de que dentro de ese grupo tener nuestra propia personalidad, nuestra distinción, nuestra separación. El conflicto es una parte normal de la vida y se debe a que las personas son individuos, como acabamos de decir, y con frecuencia se ve como negativo, pero también puede ser positivo porque de él también pueden venir el crecimiento, el cambio y el progreso. Si repasamos un poco la historia, podemos comprobar cómo esto es así en multitud de circunstancias en todos los países en los que a raíz de la aparición de un conflicto se llegó a una solución duradera y quizá el nacimiento de nuestros países actuales en parte también se deba al origen de, se deba en su comienzo a un conflicto. Cuando anteriormente hablábamos de que puede surgir de la incompatibilidad de necesidades o de objetivos, que sería un conflicto personal, o de sentimientos, visiones o deseos, que sería un conflicto socioemocional. Pero en ambos casos suponen una alteración en la relación personal entre dos o más personas. Frecuentemente por algún malentendido o por algún comportamiento inesperado por parte de alguna de ellas. Aspectos positivos del conflicto, porque los tiene indudablemente.
El conflicto es positivo cuando fuerza u obliga a la comunicación, cuando nos hace entrar en contacto con el otro y nos lleva a la necesidad de comunicarnos para intercambiar los puntos de vista diferentes y ver si el conflicto es solucionable. Y también es positivo cuando fuerza cambios para la mejora del objetivo común. En una empresa puede haber un conflicto entre dos miembros de un equipo o entre dos personas cualesquiera de la empresa y si el conflicto tiene que ver con alguna cuestión relacionada con el trabajo, pudiera ocurrir que la aparición del conflicto hiciera que las dos partes se dieron cuenta de que la solución del conflicto es mejorar el objetivo común. También es positivo cuando resultan ideas nuevas. Como consecuencia del conflicto pueden surgir planteamientos diferentes que nos hagan ver las cosas de otra manera. Es positivo también cuando produce resultados que fortalecen la organización o las relaciones, cuando el conflicto, y eso lo veremos un poco más tarde, se aborda de una manera directa, de una manera tranquila, pero también de una manera clara, pudiera ocurrir que el resultado del conflicto fuera el fortalecimiento de una relación que anteriormente era dudosa o difusa. Y cuando es también es positivo cuando promueve el crecimiento y la eficiencia que tiene que ver con lo anterior. Si estamos hablando de un objetivo o de un conflicto que surge dentro de una organización, el debate sobre el conflicto, la conversación sobre el conflicto puede llevar a mayor crecimiento y a mejor o mayor eficiencia. Y finalmente, también es positivo cuando estimula la adaptabilidad. Es decir, eh, tenemos este problema que nos crea este conflicto. Si le resolvemos, los dos vamos a poder, a las dos partes, vamos a poder adaptarnos mejor. Claro que también tiene aspectos negativos. Si socava, altera los objetivos comunes. Si cada uno tiene en cuenta solamente sus propios intereses sin tener en cuenta los de las otras partes que están en conflicto y no ven la manera de acercar posiciones o de llegar a objetivos comunes, evidentemente estos se socavan, estos son más difíciles de alcanzar. Cuando disminuye la cooperación, si yo tengo un conflicto con alguien y eso hace que mi labor de relación y de colaboración con él o ella resulten afectados, qué duda cabe que el conflicto va a disminuir la cooperación tan necesaria en las organizaciones. También es negativo cuando produce comportamientos inadecuados, cuando nos tiramos los trastos a la cabeza, cuando produce caos, es decir, una situación que nadie es capaz de controlar ni de entender, y confusión. En realidad, el conflicto que produce confusión es un conflicto al que no se le ven salidas cuando las posiciones son inalterables y cuando al final todos se preguntan si no habrá y no encuentran una solución o una salida aceptable, y eso lo que hace es confundirles más. Por supuesto, también es negativo cuando divide o separa a las personas. Y finalmente, también es negativo
cuando disminuye las acciones lógicas e incrementa el comportamiento emocional. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos en el webinar de neurociencia que tenemos una parte emocional y una parte racional, que la parte emocional está radicada en lo que llamábamos el sistema límbico o el sistema paleomamífero, que está en el centro del cerebro, y lo que hacemos y lo que hace es reducir las acciones lógicas, en cuyo caso está triunfando, está ganando terreno el aspecto emocional en detrimento de las acciones lógicas que son más humanas. ¿Cuáles son los orígenes de los conflictos? Bueno, unos la incomprensión y otros la incomunicación. Y dentro de las empresas y organizaciones son más frecuentes los de la incomunicación. Es decir, no establecemos una comunicación directa, una comunicación clara, una comunicación empática con otras personas. Cuando hay actos deshonestos, cuando no delictivos, cuando hay una dependencia de una persona con respecto de otra y esta relación de dependencia está vista de una manera diferente porque el que depende siempre tiene que estar pendiente de lo que opina la otra persona, aquella de la que dependemos, y de aquella de la que dependemos no nos atiende, es normal que surjan conflictos. Cuando hay una intención que es modificar los objetivos conflictivos, la intención de modificarlos es el origen de la manifestación del conflicto, aunque la solución, la salida luego sea positiva. Cuando invertimos nuestros recursos en nuestra propia opinión, creencias y valores y no tenemos en cuenta las de los demás, y cuando no fijamos los límites, una jurisdicción común que pueda ponernos en el marco de referencia en el cual el conflicto se puede resolver. Luego hay también como orígenes de los conflictos el error en cómo se gestionan, el miedo a lo desconocido y los supuestos o los modelos mentales. Ya hemos hablado más veces de los modelos mentales, hablamos hoy de ellos también y seguiremos hablando en el futuro, porque los modelos mentales son el resultado de nuestras experiencias, de nuestra cultura, incluso de la familia o el entorno en el que hemos nacido o nos hemos criado, y eso nos hace ver el mundo de una manera, los supuestos, que pueden estar en perfecta oposición con los de otras personas, y no vemos la manera de poner en común aquello que realmente nos une y de entender los modelos mentales, y a partir de los modelos mentales entender que yo puedo estar equivocado en alguna parte o en todos ellos, lo mismo que la otra parte tiene que entender lo mismo. ¿Cómo evitar el conflicto? Lo primero es ser consciente. Ser consciente significa saber que el conflicto puede ser una parte necesaria de nuestra vida, tanto laboral como personal. Pero al mismo tiempo ser consciente de que existen mecanismos para unir lo que está desunido, para tratar de que el conflicto se convierta en un
en una herramienta de crecimiento y de desarrollo para todas las partes. Siendo honesto, siendo honrado, si actuamos con maledicencia, si actuamos de una manera que pueda estar perjudicando a otras personas, qué duda cabe que el conflicto va a surgir. Intentar resolverlos de forma pacífica y mutuamente beneficiosa. Esto requiere entrenamiento, es cierto, pero entender que más allá del conflicto que ahora mismo nos separa, podemos tener objetivos comunes y que si los resolvemos van a ser beneficiosa, la situación va a ser beneficiosa para ambas partes. Estar dispuestos a aceptar que estamos equivocados, es decir, que nuestros modelos mentales no son los únicos posibles y que pueden existir otros tan valiosos como los nuestros. Y aprender a gestionar las emociones. Vuelvo al sistema límbico. El sistema límbico es el sistema emocional y envía sus mensajes a la corteza prefrontal, que es el área donde tenemos la racionalidad, es el área que nos hace auténticamente humanos y, como recuerdan, la corteza prefrontal medial está situada inmediatamente sobre nuestros ojos. Y saben que están unidos por un cableado que llamamos las conexiones sinápticas, tanto el sistema límbico con el sistema, la corteza prefrontal, están unidos con cables, llamémoslo así, cables, aunque son naturalmente conexiones orgánicas, que son las conexiones sinápticas. Y sabemos una cosa muy importante, y es que como el cerebro se ha ido desarrollando de abajo, de la parte más inferior, de la parte más cercana al tronco, a la parte más moderna, que es la corteza prefrontal, existen más conexiones sinápticas, más cables que van desde el sistema límbico, que está en el centro del cerebro, a la corteza que está en la parte superior, que al revés, simplemente porque en la evolución, como el cerebro se ha ido desarrollando de abajo arriba, ha desarrollando más conexiones también de abajo arriba que las de arriba abajo, que lo que harían serían contener, que lo que harían serían aplacar y lo que harían serían hacernos razonar sobre las emociones. Quizá generaciones posteriores u otra especie humana que venga después de la nuestra tenga esto más desarrollado. Pero hoy por hoy tenemos dificultades para esto, pero podemos entrenarnos. Y cada vez que el sistema límbico nos envía algún mensaje, no tomarlo al pie de la letra y tratar de analizarlo, tratar de estudiarlo, tratar de encuadrarlo en nuestra vida, y de esa manera estamos creando conexiones sinápticas que van al revés, que van de la parte superior a la parte media, es decir, de la corteza prefrontal al sistema límbico. ¿Qué es la gestión del conflicto? En primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico. Es necesario conocer los puntos básicos del conflicto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Quiénes son los implicados? ¿En qué momento y lugar se ha producido? ¿De qué manera y por qué? Y, en segundo lugar, hay que centrarse en el curso del problema, en la forma en que se ha ido desarrollando. Y eso es, una vez hecha el diagnóstico, podemos hacer la gestión del mismo, que es el estilo conductual característico con el que manejamos el conflicto.
Todos usamos un estilo o enfoque particular sobre cómo le gestionamos. Claro, va a depender de nuestra cultura, de nuestra formación, de quién manda en nosotros, si el sistema límbico o lo que manda es la conexión, interconexión entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal es capaz de también transmitir instrucciones al sistema límbico tan potentes como las que el sistema límbico manda a la corteza prefrontal, y una comprensión acertada de la gestión del conflicto de una persona puede ayudar a minimizar los comportamientos o acontecimientos negativos. Si yo entiendo por qué esa persona tiene ese conflicto conmigo, yo puedo seguramente ayudar a minimizar ese comportamiento o a tratar de disminuir los comportamientos, los acontecimientos negativos del conflicto. ¿Qué estilos de gestión del conflicto hay? Pues hay un estilo evitador, que es que los implicados pierden interés en solucionar el problema, de manera que ambos salen perjudicados porque el conflicto no desaparece. Hay otro estilo que es de amoldarse o acomodarse. Una de las partes decide ceder y someterse al deseo del otro, que impone sus condiciones por encima de los deseos del contrario. Puede haber un compromiso en el sentido de cesión mutua, que sería un pacto o una capitulación, que es la meta de la negociación. Los participantes renuncian a algunos beneficios para que todos puedan conseguir una solución satisfactoria al problema. Y finalmente está el de cooperar, colaborar. Ambos alcanzan una solución beneficiosa sin tener que renunciar a nada. Por lo tanto, en la competición, si yo gano, tú pierdes, y si yo pierdo, tú ganas. En la evitación, seguramente pierden los dos. En el amoldarse o en la acomodación, yo pierdo, pero tú ganas. En el compromiso, en el pacto o capitulación, seguramente hay un equilibrio. Y finalmente, en la cooperación, en la colaboración, mejor dicho, en la cooperación, bien dicho, yo gano y tú ganas. Por lo tanto, que es la colaboración. Por lo tanto, ya sabemos qué pasa según sean los estilos de gestión del conflicto. Vayamos a hablar ahora por partes de cada una de ellas. En la evitación, usted no intenta satisfacer ni las preocupaciones propias ni las de los demás. Lo que quiero es que pase de mí este cáliz, que yo no tengo por qué entrar en este juego, que lo que hace es perjudicarme. Pero así lo que hacemos es desviarnos de la cuestión. ¿Qué tal os fue ayer? Para preguntar, en realidad, qué pasó ayer entre vosotros dos, o quién fue quien se opuso, o qué conflicto salió. Ignorarlo, no quiero hablar de ello. Pasar el problema a otros, es a mí, a quien no corresponde resolverlo, y os corresponde a vosotros. Y finalmente, demorar. Ahora no puedo hablar de ello, ya buscaremos otro momento. Todas estas son situaciones de evitación. El amoldarse o el acomodarse es sacrificar nuestra preocupación para satisfacer las de los otros. Pero yo no sé si sacrificar nuestra preocupación para satisfacer las de los otros tiene un efecto duradero
o solamente tiene un efecto momentáneo, porque en algún momento nos daremos cuenta de que hemos sacrificado nuestra preocupación y atender a nuestra preocupación también es importante. Ceder totalmente el punto de vista. Estoy de acuerdo contigo en todo, no tengo nada más que discutir, tienes la razón y disculpa. Pues mostrarse piadoso, solo satisfacer a una persona, en general en detrimento del amoldado, de quien ha pactado. Solo hay un ganador. ¿De acuerdo? Que sea como tú dices, tú ganas. Pero todo esto, digo, puede dejar rescoldos, puede dejar efectos que se perciban más adelante en el tiempo, porque precisamente ese amoldamiento, esa acomodación, ha supuesto un sacrificio, un esfuerzo que a lo mejor pagamos caro en el terreno material o en el terreno emocional. Competir, parece que la propia palabra lo indica, es tratar de satisfacer nuestra preocupación, pero a costa de los demás. Por lo tanto, si yo tengo fuerza, fuerzo. Si tengo poder, lo ejerzo. Arguir, argumentar. Arguir, argumentar sin escuchar el argumento del otro, claro. Porque si arguimos y argumentamos, que eso es lo que llamábamos en un webinar anterior, alegar, pero también escuchamos los argumentos del contrario, que es lo que llamábamos indagar, que seguramente no será una competición total, sino que al final se llegará a un acuerdo. Utilizar la autoridad. La autoridad es necesaria y la autoridad a veces es necesario imponerla, pero cuando hay un conflicto generalmente interpersonal y uno lo que hace es decir yo tengo más autoridad que tú y te callas, eso puede que haya resuelto el conflicto de momento, pero no es una solución racional ni duradera. Y luego está la amenaza. O lo haces como lo digo, o atente a las consecuencias, lo cual también tiene que crear necesariamente un malestar en la otra parte. En la colaboración ya hemos dicho que las dos partes ganan. Por lo tanto, es una búsqueda de alguna manera de satisfacer tanto las preocupaciones propias como las de los otros. Generalmente, esto se consigue buscando alternativas nuevas. Mira, estamos estancados en este punto, tenemos este conflicto, ¿por qué no pensamos los dos en alguna solución que supere el conflicto actual? Y eso significa buscar, como digo, alternativas, buscar diferentes enfoques. El mismo problema puede ser enfocado de diferentes maneras y tener consecuencias diferentes con respecto a la colaboración. La resolución de problemas, que es lo que acabo de citar. Y luego hacer sondeos. ¿Cómo te suena esto como una posible solución? Y si esto no te suena, te puede sonar esto otro o esta tercera opción. Cuantas más alternativas podamos encontrar, más fácil será seguramente llegar a un acuerdo satisfactorio en el que las dos partes ganan, que es el sentido, que es el objetivo de la forma de este conflicto en el que las dos partes colaboran. Está también el pacto, la capitulación, el compromiso, que significa una cesión mutua. En él
o a él se llega con un acuerdo que es una satisfacción parcial de su preocupación y también la satisfacción parcial de la preocupación de la otra parte. Eso significa generalmente intercambiar concesiones. Yo cedo en esto, pero ¿en qué puedes ceder tú? O sugerir, o puedes ceder en esto otro, pero es mejor preguntar en qué puedes ceder tú, y porque cada persona está dispuesta a renunciar a algo y a la vez todos se llevan algo. No hay ganadores ni perdedores, es una negociación. Un ejemplo bobo sería: yo dejo de tocar música tan alta si tú dejas de traer amigos continuamente. Estoy pensando en dos personas que comparten un apartamento y uno es músico y el otro trae amigos y los dos se perjudican mutuamente y pueden llegar a un compromiso de cesión mutua, que es un pacto o una capitulación. ¿Qué es la resolución del conflicto? Es el proceso por el cual se toma una determinación o una decisión que resuelve el desacuerdo, resuelve las disputas y, lo que es más importante o tan importante, la tensión emocional entre las dos partes. Fíjense que recalco lo de la tensión emocional, porque esa es la parte más difícil de abordar. Detrás del conflicto que se explica o que se plantea, hay generalmente emociones. Y mm, estas emociones son problemas de relación, porque existen dificultades en la relación entre dos o más personas. Hay problemas de información. Los implicados pueden tener diferentes percepciones sobre algo, lo que impide que se pongan de acuerdo y se genera una discusión, es decir, un conflicto. Puede haber intereses y necesidades incompatibles. Pueden ser materiales o inmateriales, pero si no coinciden van a provocar un conflicto. Y pueden ser conflictos estructurales, que se refieren fundamentalmente a los roles que se asumen en una relación, a la simetría o la asimetría de poder. Si el poder es asimétrico, lo más probable es que quien tiene más poder salga ganador. Pero insisto, no se habrá resuelto el conflicto de fondo, porque sale ganador, pero queda el resquemor, queda toda la parte emocional que va minando la confianza de la otra parte, y seguramente lo que hace es que el conflicto en el futuro sea de mayor intensidad que si hoy lo abordamos. Para resolver el conflicto de manera positiva, por ejemplo, puedo preguntarle a la otra parte con la que tengo un conflicto: ¿me das permiso para darte feedback? Y hemos dicho que el feedback más importante, más valioso, el que menos daños o perjuicios produce, es el feedback que se da en forma de preguntas. Otra manera es pedir permiso para dialogar sobre este asunto. Imaginemos que la respuesta es no, ni quiero que me des feedback, ni quiero dialogar sobre el asunto. Pues de momento tendremos que respetar ese no, pero tendremos que al mismo tiempo insistir en la necesidad que tenemos los dos de abordar la cuestión y planificar la reunión para otra fecha o en otro lugar. Comprendo que ahora tienes prisa, pero
¿podríamos hablar de ello esta tarde? ¿O prefieres que hablemos en otro lugar? A lo mejor el lugar no es el más adecuado, a lo mejor es dentro de una empresa con otros testigos o es un entorno no agradable y por eso, ¿qué te parece si lo hablamos tomando un café o paseando por el parque o realizando alguna actividad deportiva? Y también, claro, tenemos que focalizarnos en las necesidades de la otra parte. Si solamente nos centramos en las nuestras, difícilmente vamos a resolver el conflicto. Una manera de focalizarnos en la otra parte es decirle te necesito para que me ayudes a hacer tal cosa. Realmente me ayudaría mucho si tú cedieras en esto porque yo voy a ceder en otras cosas. Y luego ser concreto, específico sobre los requisitos y necesidades que tenemos. Necesito de ti que hables con este cliente antes de tal fecha. Y necesito que hables con este cliente porque este cliente nos está planteando un conflicto dentro de la empresa por sus exigencias o por sus necesidades y poner un calendario, una fecha. Claro, como verán, seguramente han visto ya, las habilidades de comunicación son esenciales para resolver los conflictos con eficacia. Tenemos que tener buenas habilidades de comunicación. A la comunicación ya le hemos dedicado el webinar anterior y es necesario que lo repasen y lo revisen para que lo vean, pero es necesaria para ser eficaz en la resolución de los conflictos. Y en la comunicación, ya les he hablado antes de que yo indago de una manera educada, de una manera empática, desde qué modelos mentales, desde qué puntos de vista, desde qué experiencias, desde qué necesidades me está hablando la otra persona y al mismo tiempo yo alego mis puntos de vista, mis necesidades y mis enfoques. Y esa es la comunicación, porque el oyente, el escuchador, escucha y comprende los pensamientos esenciales de quien habla, así como de sus actos y sentimientos. Pero el que primero es escuchador y presta toda su atención y comprende al otro, también en algún momento tiene que ser el hablador y pedirle al otro que escuche con el mismo nivel de calidad con el que uno se ha expresado. Y muchos conflictos persisten debido a la pobreza de la comunicación entre las personas. Es sorprendente la cantidad y la mala calidad de la comunicación en las organizaciones. Hay algún estudio, estoy recordando ahora uno en especial, en el que un profesor pregunta a un grupo de directivos qué pasaría si en vuestras empresas la gente supiera lo que tiene que hacer, lo hace sin plantear dificultades, sin plantear quejas, sin que acudan a ti para resolver problemas que pueden ellos abordar. Y las respuestas de muchos de ellos es, pues nos sobraría la mitad de la jornada laboral y la podríamos dedicar a cosas más eficaces, más rentables y que aseguraran más la supervivencia de la empresa si no tuviéramos que dedicar una parte de nuestro trabajo a apagar fuegos que realmente podrían apagarlos los interesados si se comunicaran mejor.
¿Cuáles son las buenas habilidades de comunicación? La escucha activa. Ya nos hemos referido a ella, pero no importa insistir. El que yo, cuando estoy escuchando a otra persona, esté escuchándole eh, eh, con todos mis sentidos, pero además con toda mi atención, mirándole a los ojos, no distrayéndome con llamadas telefónicas inoportunas, no distrayéndome con el envío de correos electrónicos al tiempo que hablo con esa persona, que mi expresión corporal, que mi posición sentado o de pie sea una posición activa de escucha y no una posición que aparente desgana, descanso o desinterés. Resumir. Hemos hablado de todo esto, podemos buscar un resumen que a los dos nos satisfaga para seguir luego hablando y clarificar. La clarificación es, hemos hablado de la indagación y de la alegación. Cuando otra persona está alegando, a mí me está alegando, yo le puedo preguntar, y ya lo hemos visto también en otros webinars, qué, cómo y por qué. ¿Qué es lo que quieres decir cuando me dices esto? ¿Cuándo, en qué circunstancias me lo dices? ¿Qué más se necesita para que la cuestión quede clara entre los dos? Y lo mismo, eso es cuando yo estoy escuchando las alegaciones del otro. Y cuando yo estoy alegando, además de la escucha activa, que sería resumir y clarificar. Cuando te digo esto, lo que quiero decir es tal y tal y tal, y lo que no quiero decir es tal y tal y tal. La escucha activa, no nos cansamos de hablar de ella. Yo ya sé que puede parecer pesado, pero es que es muy importante, porque utiliza comportamientos no verbales para mostrar que estamos escuchando y que estamos entendiendo. Y eso depende del tono de voz, depende del contacto visual, el mirarnos a los ojos, depende de las expresiones faciales. Si tenemos una expresión facial tensa, una expresión facial o aburrida, o una expresión facial de que estamos en otra parte, no estamos escuchando activamente. La postura, cómo está nuestro cuerpo. Estamos sentados, pero de una manera que parece que nos sentimos aburridos, o estamos sentados de manera que podamos visualizar mejor al otro, atender mejor al otro y escucharle mejor. Y los gestos, a veces los gestos nos delatan cuando no hemos pronunciado una sola palabra. Resumir, hemos dicho que dentro del diálogo, dentro de la comunicación, para resolver el proceso, el proceso de conflicto, es importante resumir, reformular los hechos, repetir los puntos más importantes. Déjame que acabo de escuchar esto de ti, déjame que te lo resuma y te lo diga con mis palabras para que me confirmes que lo que he escuchado es lo que tú querías decirme. Organizar los intereses. ¿Qué intereses tengo yo en esto? ¿En qué me afectan a mi vida personal, a mi vida profesional, a mi bienestar en la empresa, a mi bienestar como ser humano o a mi eficacia como un elemento fundamental del funcionamiento de la empresa? Hay que descartar información extra. Si una de las partes se divaga y va a otras partes y mezcla un conflicto con otro,
nosotros podemos decir, mira, creo que me estás planteando dos cuestiones separadas y sería conveniente que de momento dejáramos de lado una de ellas. Por supuesto que luego la vamos a abordar, pero vamos a centrarnos en la que tenemos ahora delante. Y reflejar los sentimientos. Ya he dicho que el reflejo de los sentimientos es muy poderoso para nosotros mismos y es muy poderoso para quien está en la otra parte de la mesa o en la que está en la otra parte del conflicto. Y reconocer los sentimientos que están en el conflicto. El conflicto puede ser sobre una manera de abordar una cuestión de la empresa y puede tener aparentemente un aspecto puramente técnico, o lo abordamos así o lo abordamos de esta otra manera, pero a veces ocultamos o no somos conscientes porque no acudimos a nuestro cerebro y no somos capaces de algo así como ponernos fuera de nosotros mismos y observarnos. No sé si me han entendido, lo repito. Es un ejercicio mental, naturalmente no podemos salirnos de nosotros mismos, pero mentalmente podemos intentarlo. Y cuando lo intentamos, nos ponemos fuera, podemos observarnos qué estoy diciendo, qué estoy sintiendo, qué me está pasando. Y todo eso, si yo lo reconozco, seguramente va a favorecer la resolución del conflicto. La clarificación. Hemos hablado de las preguntas cerradas, que solamente tienen una respuesta de un sí o un no, y las preguntas abiertas dan lugar a que la otra parte se explique. Elementos fundamentales de las preguntas abiertas, y también esto es una repetición de otro webinar anterior, pero no me preocupa porque estamos hablando de los fundamentos de cómo mejorar la organización y mejorar nosotros dentro de ella. Las preguntas abiertas, como digo, generalmente responden a qué, cómo, por qué, cuándo, quién. No contestar con un sí o con un no, porque entonces no son preguntas abiertas, son preguntas cerradas. Obtener información adicional. Además de esto que me estás contando, ¿hay algo más que crees que sería útil para que resolviéramos este conflicto? Asegurarse de que uno comprende. No basta, a veces no basta con decir ya te entiendo, a veces no basta con decir te comprendo. Es mucho mejor porque eso puede ser algo que nos salga solamente de las palabras, pero no estemos comprendiendo ni entendiendo. Y por eso esas preguntas, o mejor dicho, esa actuación que ya les he dicho, déjame que repita con mis palabras lo que acabas de decirme para asegurarme de que lo comprendo. Me estoy asegurando efectivamente, pero al mismo tiempo estoy también transmitiendo a la otra parte que le estoy escuchando activamente. ¿Cómo te sentiste en relación con esto? Hemos hablado de salirnos fuera de nosotros, observarnos y ver qué sentimientos tenemos. Podríamos hacer lo mismo con la otra persona del conflicto. ¿Por qué no intentas, por un momento, ya sé que es un ejercicio puramente mental, salirte de ti mismo y obsérvate desde fuera? ¿Quieres compartir conmigo lo que observas desde fuera? Dime lo que ocurrió después en la situación que me cuentas. ¿Qué crees que nos impide llegar a un acuerdo sobre este problema? Todas estas son cuestiones clarificadoras. Y luego están los errores de la comunicación, que ya nos hemos referido a ello. Discúlpenme, pero es necesario que pongamos el énfasis, que recalquemos la importancia
de la comunicación adecuada. Ya hemos hablado de contestar con un sí o con un no, pero hay otros errores, que es interrumpir, ofrecer consejos cuando no se nos han pedido. ¿Qué vamos a decir de juzgar? No podemos juzgar a nadie. Pues si es reírse o ridiculizar, ¿para qué vamos a hablar de ello? Criticar y también ofrecer la experiencia propia, porque a veces cuando yo ofrezco mi propia experiencia, no le está sirviendo de nada a la otra persona, porque tiene modelos mentales, porque tiene experiencias propias que son muy diferentes de las mías. Y lo que sí podemos es preguntarle por sus propias experiencias, pero abstenernos de ofrecer nuestra propia experiencia. Luego está, cada día se utiliza más la mediación para la resolución de conflictos. Es confidencial, tiene confidencia y es voluntaria. Los mediadores naturalmente no toman partido. Cada parte presenta su caso, presenta su argumento al mediador y los problemas se resuelven pacíficamente cuando el mediador realmente nos da su resolución. Y así crea una situación en la que ganan las dos partes. Un mediador difícilmente va a darle toda la razón a una parte y negársela completamente a la otra. Y finalmente, cuando las partes acuerdan una solución, el mediador redacta un documento que será firmado por las partes y por lo menos es un punto de partida que no evitará la aparición de conflictos posteriores, pero siempre tendremos una base de partida que es aquel documento que hemos firmado juntos. ¿Cuáles son las etapas del proceso de mediación? El mediador hace una introducción y establece las reglas de la mediación. Luego, cada parte cuenta su relato. Cada participante comparte con los demás, sin interrupción, su punto de vista. Luego hay un intercambio, un diálogo entre los participantes. Y en este diálogo, el mediador puede hacer preguntas a las dos partes, pero nunca tomar partido, no juzgar. Si esto es así, a veces los participantes, con la presencia de un mediador, que puede ser como un catalizador, va a encontrar soluciones que realmente han sido encontradas por los propios miembros o las propias partes que tienen el conflicto. Y finalmente un acuerdo final al que nos hemos referido. Los mediadores escriben un documento de acuerdo que firman todas las partes y así damos por terminado el webinar de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.